en este horario y en este ciclo de conferencias. Ella nos va a presentar pues un trabajo acerca de la epistemología en la ciencia del espíritu. Voy a dar algunos datos destacados de María. Ella estudió la licenciatura en Ciencias de la Cultura con enfoque en las religiones del mundo y germanística intercultural en la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Su maestría la hizo en Comunicación y Estudios de la Cultura en ICONOS, con nosotros en ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. Y también está, pues, por concluir el doctorado en estudios transdisciplinarios de la cultura y la comunicación. Sus enfoques de investigación son fenómenos religiosos alternativos, especialmente afroamericanos y neopaganos. También trabaja temas de interculturalidad y ciberreligión, y actualmente trabaja como asistente científico para el Instituto de las Ciencias de la Religión de la Universidad de Leipzig, en Alemania, desde el 2019. Pues de nuevo, muchas gracias, mi querida María, por acompañarnos en esta ocasión, en esta sesión. Y ya sabemos que si queremos formular preguntas, pues agradeceremos que las puedan realizar en el chat, y al final de la charla pues tendremos un momento para dialogar con María. Pues muchas gracias y tienes la palabra, mi estimada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es como siempre un honor poder presentar aquí un tema, más que nada porque este ciclo de conferencias me parece muy interesante, y también y específicamente para los compañeros que apenas están iniciando la investigación científica, porque pues vamos a trabajar hoy una parte de las epistemologías en las ciencias del espíritu, y voy a presentar mi pantalla ahora para que vean la presentación. Entonces, aquí está. Sí la pueden ver, ¿no? Sí, muy bien. Ok, perfecto. Entonces, primero voy a dar un contexto, es decir, voy a platicar un poquito desde qué punto de vista voy a trabajar hoy. Después voy a platicar brevemente sobre la investigación cualitativa y cuantitativa, que son los dos métodos de recopilación de datos que luego se van a usar, ¿no? Y la parte 2 de la presentación consiste en diferentes tipos de diseños de investigación. Y ahí vamos a distinguir entre métodos deductivos, inductivos y abductivos. Y los voy a tratar de ejemplificar a través de diferentes diseños que ya se han hecho. Al final de cuentas, quiero tocar un tema que sale de esa idea de los métodos abductivos, que es la grounded theory. Es como un tipo de diseño de investigación que se realiza específicamente en las ciencias de la religión. Pues como escucharon, yo originalmente vengo de un ámbito de las ciencias de la religión. En Europa es como una disciplina bastante nueva, no lleva tanto tiempo, porque en algún momento salió de la teología cristiana. Es muy curioso porque había teólogos que dijeron, bueno, nos interesa también una postura que capte lo religioso, pero desde arriba, ¿no? Desde una perspectiva que no sea desde adentro. Entonces ahí tenemos las ciencias de la religión o de las religiones. Nuestro objeto de estudio y nuestro enfoque van a ser entonces fenómenos religiosos y todo lo que tiene que ver con ellos. Pero como es una disciplina que no cuenta con métodos como tal, pues retomamos la metodología de diferentes áreas, o sea, de diferentes disciplinas.
Entre ellos hay, por supuesto, la sociología y la antropología. También hay gente que trabaja la investigación histórica, que solamente trabajan, por ejemplo, con textos viejos en lenguas antiguas como el sánscrito. Tenemos también la hermenéutica, que influye mucho, pero no es la hermenéutica de Heidegger, sino más que nada la hermenéutica de textos, ¿no? Hay un campo chiquito que es la psicología de las religiones, y de ahí también sale lo que se llama CSR, que es la Cognitive Science of Religion, que trabaja como esa parte de neurociencias, y pues también hay posturas filosóficas. Como pueden ver, es un contexto muy amplio, ¿no? Y de ahí ya se nota que parece ser innatamente una postura transdisciplinaria. Pero bueno, no todos trabajan transdisciplina, ¿no? Entonces, lo que para los diseños investigativos que quiero presentar hoy importa mucho van a ser la sociología y la antropología. Ahora bien, cuando hacemos una investigación, obviamente necesitamos recopilar datos. Entonces, en este contexto, cuando trabajamos desde las ciencias de la religión o también posturas transdisciplinarias, pero enfocadas en fenómenos religiosos, necesitamos en algún punto trabajar con material que nos va a dar como información con la que podemos trabajar. Entonces aquí se trata de los métodos de recopilación de datos, que no tenemos que confundir con los métodos de análisis o interpretación de datos que ya siguen después, ¿no? Entonces, cuando nos vamos al campo y hacemos nuestro estudio, desde la sociología tenemos como un espectro muy amplio de diferentes maneras de recopilar datos, ¿no? De sacar información de nuestros informantes. Por un lado, tenemos los métodos más controlados, más cerrados, que son en este caso las encuestas. Ahí usualmente las preguntas llevan a información como más estructurada y más medible. En el otro lado del espectro tenemos los métodos cualitativos. Son cosas como más abiertas porque se trabaja más con la persona como individuo. Es decir, ahí podemos hacer entrevistas o debates en grupo. Muchas veces las entrevistas van a ser más estructuradas o menos estructuradas. Puede ser que hablamos con la misma persona en varias sesiones durante días y esto va a llevar como a datos que son como una biografía de esta persona. O sea, va a ser un método muy cualitativo, porque no hay algo que se puede medir o comparar, sino que hay un enfoque en esta persona solita. Por el otro lado, como casi en la mitad de este espectro, hay entrevistas que son semiestructuradas, por ejemplo, que tienen una guía ya más fija, ¿no? Se tienen preguntas que los entrevistados pueden responder como de manera muy corta, ¿no? Y ya se hace más comparable la información. Al final de cuentas, estos son los métodos sociológicos. Y también vale la pena no solamente trabajar directamente con lo que dicen los entrevistados, tanto en las encuestas como en las entrevistas, porque a veces hay cosas que la gente nos platica, pero que no está solamente una perspectiva. Y específicamente cuando trabajamos con temas como la religión, pues es una perspectiva muy íntima que tiene que ver con una dimensión que solamente se puede acceder a través de la experiencia. Entonces, lo que podría ayudar en este caso es un método que viene de la antropología, que es la observación participante, ¿no? Y ahí incluimos lo que nosotros como investigadores percibimos
y lo comentábamos, lo escribimos, podemos tomar fotos, por ejemplo, y entonces eso le agrega una capa de información a la que vamos a trabajar después. Bueno, ¿por qué estoy enfatizando tanto este punto de la recopilación de datos? Pues porque es lo que vamos a usar para generar nueva información. O sea, aquí es como la parte epistemológica. Entonces, de ahí me gustaría pasar a los métodos que van a incluir tanto recopilación de datos como su análisis, su interpretación y todo el contexto que viene antes de esto, ¿no? Entonces aquí hablamos ya de los diseños de investigación. Y el primero que me gustaría presentar es el método deductivo. No sé si han escuchado de estos tipos de diseño de investigación, pero son los que se entienden como por muchas partes en las ciencias como el tipo de investigación. ¿Por qué? Pues porque ahí tenemos la idea de que la teoría es el punto de donde partimos. Entonces, checamos cuáles teorías hay, hacemos de ahí un tema, preguntas, hipótesis, construimos herramientas de investigación y sacamos el estado de arte. Es decir, recopilamos todo el material que hay, ya, las investigaciones que se han hecho y checamos pues, cuál es el estado actual de este campo que estamos investigando. Entonces ahí también ya se definan los objetos y los objetivos de la investigación. Ya que tenemos esto, nos vamos al campo y ahí vamos a recopilar los datos. Esto puede ser en este contexto que abrí de las ciencias de la religión, con las maneras que ya comenté, ¿no? Entrevistas, encuestas, la observación participante, o también vale la pena mencionar otros métodos, ¿no? De otras ciencias. Pero entonces aquí la parte del campo, del estudio de caso, viene después de la parte teórica. Y pues ya, si tenemos la hipótesis y tenemos los datos empíricos, vamos a, de cierta manera, aplicar la hipótesis y checar los datos empíricos y vamos a ver si es cierto lo que dice la hipótesis o si no es cierto, o quizás se amplía o quizás se tiene que modificar. Y de ahí vamos a tener las conclusiones del estudio y vamos a ver los hallazgos nuevos, ¿no? Yo creo que a la mayoría de ustedes a lo mejor eso suena como que muy natural, ¿no? Porque es un tipo de investigación que se suele hacer mucho, porque es, bueno, así lo hemos aprendido muchos, ¿no? Pero quisiera reiterar esta parte de que aquí vamos de la teoría general a un caso particular, porque este va a ser el punto que se invierte en los métodos inductivos y va a ser como un cambio total de cómo se entiende lo que estamos haciendo en la investigación. Entonces aquí me voy a permitir explicar un poquito más este razonamiento que va de la teoría general al caso particular y lo voy a ejemplificar primero a través de un ejemplo del razonamiento deductivo en general y después a través de un ejemplo de mi propia investigación. Entonces, cuando hablamos de los métodos deductivos, el razonamiento va de la regla general, en este caso la teoría, al caso particular y de ahí vamos a sacar un resultado, una conclusión. Entonces, imaginemos que estamos ahí en esta cueva que puse de trasfondo y esa es la cueva de Azurita. Y entonces sabemos, porque ese es el estado de arte, todos los investigadores que han trabajado este campo
ya lo han concluido. Entonces ya es la teoría general que todos los cristales en esta cueva tienen el color azul. Entonces, si de repente tengo un caso particular, o sea, tengo mis datos empíricos, podría ser que son estos cristales, específicamente estos, que me dieron, me dicen, bueno, estos provienen de estas cuevas de azurita. Entonces, lo que yo sé de manera deductiva es que, bueno, la teoría dice que todos los cristales de ahí son azules. Entonces, lo que tengo que hacer es checar si esta hipótesis aplica para este caso particular. Entonces, voy viendo los cristales, digo, bueno, sí, son azules, entonces, hipótesis verificada. O si no son azules, hipótesis no verificada. Creo que ahí se queda un poquito más claro, ¿no? Ya más del campo de ciencias de la religión, o bueno, en este caso de un proyecto de investigación transdisciplinario, la teoría podría ser la teoría de la religión verde. Es una teoría bastante interesante de un científico que se llama Bron Taylor, pero no quiero extender esto más. Lo importante aquí es que de esta teoría saco la hipótesis que los neopaganos mexicanos tienen este tipo de religión verde. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy a ir al campo y en mi caso hice entrevistas con los neopaganos mexicanos, ¿no? En la Ciudad de México. Y platiqué con ellos acerca de su relación con la naturaleza. Y resulta, al checar lo que me platicaron todos de su relación con la naturaleza, que pues la valoran mucho, para algunos es algo sagrado, y mencionaron cosas que indican que pues sí, para ellos la relación que tienen con la naturaleza es súper fuerte. En este caso, mi resultado va a ser que la hipótesis que los neopaganos mexicanos caben dentro de esta categoría de la religión verde se confirma. El mismo caso podría llevar a otra conclusión. Digamos que los entrevistados me hubieran dicho, pues no, nada, naturaleza no para mí, quizá para alguien más, pero yo no tengo ninguna relación. Pues ahí el hipótesis hubiera sido no confirmado, o parcialmente, o se tenía que haber ampliado o modificado, ¿no? Yo creo que, no sé cómo vean ustedes, pero este método es bastante claro. Y creo que, la mayoría a lo mejor ya han visto algún proyecto de investigación que trabaja este tipo de diseño. Entonces, nos pasamos a los métodos. Bueno, ese es un ejemplo que quizá voy a platicar si al final todavía tenemos tiempo. Pero primero me gustaría pasar a los métodos inductivos. Es, digamos, un diseño a lo mejor solamente en Europa, pero yo creo que en general menos utilizado porque se parte de un tema o de preguntas, pero con base en datos empíricos o, en este caso, de casos particulares, como un case study. Entonces ahí lo importante no es la teoría, no es una hipótesis, no es como todo este universo que se crea al preparar un protocolo para una investigación, sino que se parte de alguna cosa que sale del campo o del grupo que se quiere estudiar. Entonces, se recopilan datos, se hacen observaciones y de ahí se retoman las problemáticas que se van a trabajar. Al trabajar los datos empíricos, a lo mejor ya se desarrollan teorías, se desarrollan hipótesis, y de estos hallazgos
que se encuentran dentro de los datos empíricos, dentro del campo, se desarrolla una teoría. Como se puede ver, el proceso parece como al revés en comparación con lo deductivo. Aquí también tengo este ejemplo del razonamiento, porque, reitero, aquí la idea es de caso particular hasta teoría general, no al revés. Si lo vemos con nuestra cueva de azurita de los cristales, pues tenemos ahí el caso particular, ¿no? Tenemos los datos empíricos. Tengo estos cristalitos en la mano y yo sé que estos provienen de la cueva de azurita, porque pues me lo han dicho, ¿no? Ese es mi dato que tengo. Como una observación que estoy haciendo es que si elijo de los que tengo aleatoriamente, digo, bueno, son azules, ¿no? Tienen color azul. Y de ahí tengo que checar todo lo que tiene que ver con ellos y voy a lo mejor a una regla general, ¿no? Como tengo estos dos datos, por un lado provienen de ahí, por otro lado son azules, mi teoría general va a ser que todos los cristales que provienen de esta cueva son azules. No sé si me explico, pero para mí, al adentrarme más en estos temas muy teóricos, me hizo mucho sentido, porque si se dan cuenta, son los mismos datos, solamente cambia la lógica como se pone, ¿no? O sea, en el método deductivo empezamos con la teoría general que todos los cristales de esta cueva son azules y después lo checamos a través de los elementos y aquí es justamente al revés. En caso de la investigación sobre los neopaganos, partiríamos también del caso particular, ¿no? Tendríamos aquí en general a los neopaganos en la Ciudad de México. Una observación que podríamos hacer en el campo es que ellos tienen una relación fuerte con la naturaleza, porque a lo mejor sale a partir de las entrevistas o porque lo veo, ¿no? Porque ellos luego se van al bosque a hacer sus rituales y hacen esfuerzos muy grandes para el cuidado del medio ambiente. Y así como elementos que me van a dar la impresión de que, bueno, ellos tienen una conexión fuerte con la naturaleza. Lo que voy a hacer, o podría hacer después, es buscar una teoría que trabaja este tipo de concepto como para explicarlo, ¿no? Entonces, ahí checaría la idea de la religión verde y lanzaría yo la hipótesis que los neopaganos mexicanos tienen una religión verde. A lo mejor esto sería también un poquito al revés, pero es un tipo de argumentación válida, ¿no? Que se saca una teoría, pero a través de lo que se encuentra en el campo. Tengo una compañera que trabaja más asuntos artísticos y ella hace mucho eso, ¿no? Viene de una cuestión más estética, más creativa, y de ahí trata de sintetizar teorías o trata de sintetizar algo ya más aplicable, como un esquema o pues una lógica de exposición, por ejemplo. En fin, ahí se nota que son dos ideas sumamente distintas que nos van a dar chance de estudiar cosas, o sea, literalmente acontecimientos de la vida real, pero de dos maneras muy distintas. El acceso nos va a permitir trabajar con la teoría, pero de muy distintas maneras. Y entonces el resultado también va a ser muy diferente. Ahora bien, los métodos abductivos son como una mezcla de ambos. ¿Por qué?
Bueno, aquí tenemos un tema y tenemos la parte teórica y la parte empírica. Y lo que se hace es como brincar de uno a otro, regresar, y en algún punto llegar a una conclusión, que podría ser una teoría o también podría ser un estudio de caso. En este sentido, yo creo que vale mucho la pena ver un método abductivo distinto, que es la Grounded Theory. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, María, bien. O sea, vamos como 26 minutos, así que es muy puntual. Vamos bien. Perfecto. Entonces, Grounded Theory es justamente un estilo de investigación. Luego no se dice diseño porque suena muy artístico. Entonces aquí se quedaron con la idea de un estilo. Y no tiene una traducción, digamos, muy puntual, pero en general se entiende como una idea de construcción de teorías con base en los datos empíricos, pero enfocada en lo práctico. También luego se llama teoría fundamentada, porque a final de cuentas el fundamento de la teoría que se saca son los datos empíricos. Podría parecer que es un método inductivo porque se viene del campo y se va a la teoría, pero no es así, porque es como un proceso oscilatorio que incluye tanto los datos que se recopilan en el campo como la teoría, y luego se aplica lo que se va encontrando en la teoría de nuevo al campo y de ahí de regreso a la teoría hasta que se tenga un resultado, pues que saque alguna información nueva o que saque conclusiones que hasta este momento no se habían visto, o más que nada como conexiones entre los datos, ¿no? Porque muchas veces lo que investigamos pues ya tiene partes que otra gente ya ha investigado, o hay hallazgos que a lo mejor dentro de un campo ya están muy establecidos. Pero si nos ponemos a ver los hallazgos de varios campos, pues ahí podemos ver cosas que no empatan o ¿cómo se dice? A lo mejor discrepancias que tenemos que solucionar, ¿no? Y para este tipo de situación, la teoría fundamentada es como un método bastante útil. También lo llaman muestreo teórico porque pues se trabaja con gente que luego se van a entrevistar o con ellos se va a hacer investigación de campo, pero a través de la teoría. La metáfora que más me gusta son los espirales epistemológicos. Ahorita los voy a explicar. Las ideas principales de este diseño de investigación es que haya una relación muy dinámica entre la teoría y los datos empíricos, como ya lo reiteré mucho. Entonces, ¿por qué se haría esto? Pues porque se necesita un enfoque en lo práctico. O sea, aquí no vamos a investigar para llegar a una teoría a lo mejor muy seca y muy teórica como tal, ¿no? Sino vamos a llegar a una teoría que siempre va a ser un reflejo de lo que pasa en el campo. O sea, está muy, muy, muy cercana a lo que pasa en la vida real. Luego también se trata de un proceso que es teóricamente fundamentado y, bueno, ya lo he explicado, y reflexiona y controla sus mecanismos epistemológicos. ¿Qué quiere decir esto? En cada fase se reflexiona mucho sobre la posición del investigador
y también sobre el contexto, por ejemplo, de las teorías que se usan, ¿no? De dónde vienen, de qué postura escribe el autor que retomamos y a lo mejor cuáles son los puntos que no se han cubierto por esta teoría. Eso es muy importante específicamente cuando hablamos de religiones, porque hay tantas dimensiones que no se pueden captar muy bien a través de una cuestión lingüística o una cuestión matemática, por ejemplo, que a lo mejor ahí vale la pena checar varias perspectivas, tanto teóricas como investigativas. Es decir, como platiqué al inicio, la recopilación de datos se va a hacer más variada para meterle más perspectivas. Esa incluye la perspectiva del investigador mismo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una observación participante en un ritual wicano, pues ellos tratan de trabajar con energía. Entonces, puede ser que a mí se me hace que sí siento esa energía, o que a lo mejor si están trabajando con elementales del fuego, que de repente como que me da calor. Y son cosas que se tienen que reflexionar. Entonces, este estilo de investigación me da chance de reflexionar esto y reaccionar a él, ¿no? Es ese punto en el que metemos la subjetividad de todos los elementos que conforman la investigación, pero lo reflexionamos y también sacamos esa parte que es como sumamente subjetiva, ¿no? Tampoco vamos a decir, bueno, yo investigo a los Wicca y luego porque me dio calor al trabajar con los elementales del fuego, es cierto que existen los elementales del fuego y es por eso que mi teoría va a ser, bueno, estos son los elementales del fuego y así se trabaja con ellos, ¿no? O sea, eso tampoco. Lo que se me olvidó decir, todavía estamos aquí, es que los autores de esta teoría se llaman Glaser y Strauss. Aquí les puse la fuente y como se puede ver, la teoría es del 1967, o sea, ya lleva un rato. Aún así, la aplicación a fenómenos en el día de hoy sigue funcionando bastante bien. Ahora bien, ¿cómo se implementa Grounded Theory como un método abductivo? Hay ahí 6 pasos que se podían realizar y pues hace mucho sentido seguirlos, ¿no? Porque así ya la investigación no se va a quedar corta en algunos de los puntos. Primero es lo que se llama concepto de sensibilización. En Iconos se suele hacer esta tarea de construir un universo investigativo o un estado de arte. Es justamente esto, ¿no? El investigador se sensibiliza ante su campo de investigación. Eso incluye, pues obviamente, leer la literatura que ya hay al respecto, pero también adentrarse un poquito al mundo de los que vamos a investigar. En el caso de los Wicca, pues a lo mejor leer también algo de su literatura o checar páginas en internet, porque ellos trabajan mucho en internet, y así ya tener como una idea de lo que vamos a encontrarnos en el campo. Pero eso no quiere decir que nos estamos dando un bias, o sea, como una perspectiva muy distinta. Entonces, también se requiere del investigador que hace ese paso atrás al investigar. Y justamente lo que platiqué hace rato, reflexionar lo que estamos haciendo y también reflexionar de dónde viene nuestra vista. Como
si por ejemplo nos agrada un concepto específico o si no nos agrada para nada un elemento de lo que estamos viendo o viviendo, reflexionarlo y incluirlo en la investigación. Bueno, el segundo paso es la exploración del campo o del área que estamos investigando. Aquí juega un papel primordial esta clase de personas que podrían ser los gatekeepers, o sea, los que nos dan acceso al campo y pues a través de ellos checar cuáles van a ser los métodos más lógicos o, bueno, cobren más sentido para entrar al campo. Cuando hablé de los métodos de recopilación de datos, luego me pasé a los conceptos de investigación en general. Me faltó la parte de cómo es que se hace una muestra de corpus, es decir, cómo se elige, a través de qué manera vamos a elegir la gente con los que vamos a trabajar. Si nos quedamos en el área de las ciencias de las religiones, es fácil cuando tenemos religiones muy institucionalizadas, como es el caso en la Iglesia Católica, por ejemplo, porque ahí tenemos una autoridad que es usualmente el líder de una comunidad o el padre, por ejemplo, de una iglesia. Entonces, él podría ser un punto de acceso muy interesante porque pues, conoce a su gente y de ahí hasta tendríamos chance de hacer un muestreo aleatorio, ¿no? Decir, por ejemplo, de 200 personas necesito 5 con los que voy a hacer una entrevista, entonces los elijo aleatoriamente de la comunidad. Pero hay casos en los que no se puede. Entonces ahí podríamos hacer un muestreo bola de nieve, por ejemplo, que va de una persona que nos da información a otras personas que ella recomienda y así ya se sigue esta línea, ¿no? Cada uno de ellos, sin hacer la historia más larga, tiene sus pros y sus contras, pero a final de cuentas, aquí en el contexto de la Grounded Theory, esa va a ser como parte de la exploración del campo. Y ahí también cabe la idea de explorar un poquito más en cuáles áreas tenemos este fenómeno, porque hoy en día no solamente en el mundo real hay lugares donde la gente que estudiamos se junta, por ejemplo, o donde pasa lo que estamos observando en caso de las ciencias naturales, sino hay también el Internet. Y cuando hablamos de epistemologías de las ciencias del espíritu, hoy en día yo creo que se tiene que considerar esta dimensión del ciberespacio, porque mucho pasa ahí. Y si simplemente lo dejamos afuera, pues la investigación se podría quedar corta. Entonces, si ya tenemos una idea de lo que vamos a trabajar, de cómo más o menos funciona nuestro campo, cuáles son las dinámicas y cómo vamos a trabajar con las personas y con cuáles, pues ya podemos pasar a la elección de los métodos. Ojo, se queda después de todo esto. En Iconos se suele hacer esto en el protocolo, ¿no? Se hace todo el estado de arte y se hace una hipótesis, una pregunta, objetivo, objeto de estudio, y ahí también seleccionan los métodos. Y después, en Grounded Theory, se hace el sampling teórico y la recopilación de datos. Ahorita voy a pasar a esta dinámica dentro de este estilo de investigación porque es algo cíclico. Esto y la codificación. Entonces, a final de cuentas, después de este proceso repetitivo, se desarrolla una teoría. Pareciera, de nuevo, que se trata de un método inductivo, porque a final de cuentas
salimos bastante del campo y llegamos a una teoría, pero en realidad se dan más vueltas. Lo traté de visibilizar de esta manera. Cuando ya sabemos de qué se trata y cómo le vamos a hacer, vamos a tener este proceso repetitivo que expliqué con estos espirales de teoría y de los datos empíricos. Vamos a hacer el muestreo teórico, después vamos a recopilar datos con la gente y después vamos a codificar. Ahora bien, ¿qué es codificar? Es básicamente cuando tenemos nuestros datos empíricos, los vamos a hacer, transformar a una forma escrita. Es decir, todo lo que tenemos necesita estar en forma de un texto o una imagen, a lo mejor también. Y la codificación no es otra cosa que sacar categorías de esto. Es decir, ese paso es súper importante porque aquí vamos a interpretar el material que tenemos, pero no vamos a usar una teoría y checarla a través de los datos, sino vamos a checar los datos y sacar ahí lo que sobresale. Es decir, hice el ejemplo de la religión verde, ¿no? Entonces a lo mejor yo me di cuenta de que existe eso cuando hice este proceso de sensibilización, pero a lo mejor lo dejé a un lado, como la demás teoría, y cuando estoy trabajando con el material, pues voy viendo que hay mucha gente que habla de la naturaleza y lo sagrado en los árboles y todo ese rollo. Entonces, ahí es donde digo, eso me parece como un tipo religión verde. Y me pongo a checar mi teoría y veo si encaja, ¿no? Si puedo explicar algo, lo que encuentro dentro del material que tengo de los entrevistados, y lo voy analizando con la teoría que encontré, que encaja con esto, ¿no? Y a lo mejor de ahí me salen más preguntas. O puede ser que de ahí me sale una hipótesis, o como algo, una dirección, una vertiente, la que quiero seguir, porque es algo que sale del propio ámbito del que saco la información, ¿no? No yo no lo estoy generando yo, sino lo está generando el entrevistado en este caso. Entonces, codifico y me regreso al muestreo teórico y de nuevo me voy al campo y ya siguiendo este ejemplo de la religión verde, a lo mejor tengo más preguntas acerca de esto, ¿no? Y ya voy a preguntar más en detalle y más específico. Podría ser muy probable que al inicio hice entrevistas narrativas y les di como categorías muy amplias y muy abiertas a los entrevistados. Y ya en este siguiente paso van a ser entrevistas más enfocadas o semiestructuradas, o hasta podría ser una encuesta. Si, por ejemplo, en la última parte de la investigación solo me queda por confirmar cierto tipo de información, que podría decir que sí o que no, o a lo mejor se queda en este plan de categorizar la gente en distintas áreas. Por ejemplo, en el caso del neopaganismo sería o eres Wicca, o eres Asatru, o eres otra cosa, ¿no? Entonces ahí, como ya tengo tanta información, ya he sintetizado tantas cosas, ya puedo preguntar más puntual. Y esto pues ya me va a dar como una idea mucho más clara de lo que estoy investigando, ¿no? Del campo que trato de conquistar de cierta manera. Entonces, este ciclo que puse aquí de
muestreo teórico, recopilación de datos y codificación, en algún punto va a estar saturado. Entonces, ahí es donde saco la teoría. Esta es básicamente la Grounded Theory. Y bueno, esto sería todo en términos de la presentación, pero tengo este ejemplo de mi propia investigación, de la que es aquí los ejemplos que ya mencioné, y lo podría poner como un ejemplo ya más completo de una investigación deductiva, porque a final de cuentas el estilo de investigación era y sigue siendo este. ¿Cómo vamos entonces con el tiempo? Bien, María, todavía podemos ver bien tu ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, me regreso aquí. Básicamente, un método deductivo, en este caso, empezó por un montón de lectura, pero antes de ella me di cuenta de que pues en la Ciudad de México hay lugares como el Café Salem que son como de estilo brujería, wicca, religiosidad natural, todo esto. Entonces me llamó la atención, ¿no? Y me puse a investigar en internet de manera muy cruda. Chequé en Facebook, chequé algunas páginas web, hice algunas búsquedas y me di cuenta de que, pues sí, hay neopaganismo en la Ciudad de México, pero que no hay trabajos científicos sobre él. Entonces, esta primera fase de lo teórico y el hacer hipótesis y hacer inclusive una herramienta de investigación en el método deductivo es como el primer paso, ¿no? Lo que pueden ver ahí es una matriz de análisis al lado del montón de los libros que obligadamente se tienen que leer, ¿no? Para hacer un universo o un estado de arte. Luego también traté de sintetizar toda la información en un capítulo teórico. Bueno, en este caso eran dos, uno sobre lo que es religión y transreligiosidad y el otro sobre neopaganismo como tal, o sea, como fenómeno religioso. Y también hice un modelo que era parte de la, o es parte de la herramienta de investigación. Pero aquí todo se queda en un plan teórico. O sea, todavía no he visto nada en la vida real. O sea, sí he visitado a lo mejor el lugar donde se reúnen estas personas porque ese me dio la inspiración de hacer tal investigación, ¿no? Pero no he investigado nada en el campo. Entonces, a partir de estos datos y la herramienta de investigación, hice una, bueno, no es como un catálogo de preguntas, más que nada son ítems, o sea, categorías, y les puse a platicar sobre estas categorías a mis entrevistados. Entonces, la parte 2 es la investigación de campo, que como se puede ver, no se hizo en encuentros en la vida real, in situ, sino todo a través del internet por la cuestión de la pandemia. Se quedó muy corta la observación participante porque los entrevistados sí mostraron, por ejemplo, sus altares o lugares importantes para su práctica, pero pues no es lo mismo estar ahí y hacer una propia observación que verla a través de una cámara. Pero creo que ese asunto es un tema para otra presentación. A final de cuentas, en investigación deductiva, a lo menos en este contexto que delimité, que incluye ciencias de la religión y en general las ciencias del espíritu en Europa, de estas dos partes, que es la teoría y que son los datos empíricos, traté primero de
sacar un diagnóstico, es decir, checar el material, pero en relación con las teorías, y después sacar los hallazgos en cuanto a cosas nuevas, ¿no? O sea, ¿qué es lo particular que saco de información nueva de mi material? Y bueno, espero que este ejemplo ha hecho un poquito más claro este asunto del método deductivo, y les invito a hacer preguntas y debatir sobre estos métodos de investigación, porque pues a final de cuentas apuntan a que nosotros como investigadores le agregamos algo a las investigaciones que ya se han hecho, ¿no? Que descubrimos nuevas cosas y agregamos información nueva para entender más el mundo. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, mi estimada María, y nos va a ayudar la doctora Barragán a leer las preguntas. También tú las puedes ver en el chat, y bueno, pues está abierto ahora para todas aquellas interrogantes que ustedes quieran plantear o para dialogar también con María. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues paso a la pregunta que hace Rafa. Él te pregunta, ¿cómo lograr la confianza con los informantes seleccionados desde el tipo de investigación que trabajas? Bueno, yo creo que es una pregunta muy importante y muy difícil, porque específicamente a través de las vías digitales no se logra una confianza como muy rápido, porque pues solamente se ve cada quien a través de la pantalla, y pues no es fácil, ¿no? Es como hablar con gente extraña. De todas maneras, uno no conoce al otro, y pues in situ, en la vida real, sería mucho más fácil. En mi caso particular, con los neopaganos, yo creo que lo que ayudó mucho fue mi interés, porque realmente me interesa y me interesó lo que ellos hacen, y también que estaba yo ya muy adentrada a la información y a su ámbito, ¿no? O sea, conocía muy bien la literatura de la que sacan su conocimiento. Me interesa mucho la historia, como esa parte de donde se juntan varias informaciones y varias ramas de conocimiento para crear este asunto de Wicca, por ejemplo. Y entonces, a través de ese conocimiento de la historia y de la lore, que es como las historias, los mitos, creo que eso fue como el punto donde reconocieron mi interés genuino. Pero creo que en otros campos podría ser otra cosa pues muy distinta a esto, ¿no? Ok, gracias, María. Dice Ulises Ortiz, excelente presentación, saludos. Muchas gracias, saludos. Tere dice, ¿qué cantidad de personas se consideran para hablar de una religión institucional y de una religión neopagana? ¿Datos cuantitativos es el número de feligreses practicantes? Y la tercera pregunta dice, ¿cómo categorizas el tipo de creencia? O sea, ¿cómo se organizan las creencias? Ok, son tres preguntas también muy interesantes. Yo creo que la cantidad de personas y la cuestión institucional y la religión neopagana son como tres campos que a lo mejor se vinculan en alguna parte, pero yo creo que si nos vamos a lo formal, habría que ver el INEGI, porque ellos sacaron en los últimos años, bueno, ya tienen como 10 años, yo creo, y uno tiene 5 o 6, que son estos censos de la religión en México. Entonces ahí no se trata tanto de qué tantas personas
forman parte de una religión institucionalizada, sino que la forma organizacional de esta religión es una institución. ¿Qué se entiende por institución? Pues que haya una jerarquía de personas, o sea, haya alguien que manda y hay como diferentes niveles de poder. Aparte, hay textos sagrados, hay un dogma y en general hay como una línea recta en la que se puede reconocer lo que es parte de la religión y lo que no es, ¿no? Obviamente hay herejía, hay los herejes que se desvían un poquito de esta cuestión dominante e institucionalizada, pero en general lo institucional yo no lo explicaría a través de los números, porque por ejemplo en Japón sí hay cristianos y sí hay budistas y sí hay sintoístas, pero la cuestión del Shinto es más como una cuestión no tan institucionalizada, o sea, como es otro rollo si lo comparamos con lo que es religión, ¿no? Entonces ahí decir que pues, casi todos los japoneses en algún momento recurren a un servicio religioso Shinto, pues no sé si sea una institución o no. ¿Me explico? La otra pregunta que haces, a ver, sí, datos cuantitativos, ¿es el número de feligreses practicantes? No, no lo es. Datos cuantitativos, en mi contexto aquí, era en cuanto a la investigación. Entonces, hay datos cualitativos y hay datos cuantitativos que salen de estos métodos de recopilación de datos. Cuando hablamos de datos cualitativos, no es que tengan una calidad más alta, es que salen de una investigación cualitativa, es decir, están más enfocados en el individuo y estas cuestiones subjetivas de él que se logran captar a lo mejor a través de entrevistas, ¿no? Está más enfocado en la cuestión biográfica, mientras que los datos cuantitativos salen de la investigación cuantitativa, que va a ser una encuesta, por ejemplo, que es algo como más medible. Ahí trabajamos más con números y con datos duros. A eso me refería yo con datos cuantitativos. Pero también podrían ser datos cuantitativos el número de feligreses, si se puede captar. ¿Y cómo categorizas el tipo de creencia? ¿O cómo se organizan? Ahí también, reitero, el INEGI ha hecho ese trabajo para México y ellos distinguen, si recuerdo bien, tienen como tres niveles. Uno es como la cosmovisión, que dicen, bueno, ahí tenemos religiones abrámicas y tenemos lo que no son y tenemos el musulmanismo. Y después hay como ramas, hay como donde de este mismo grupo se parten en diferentes credos, creo que lo llamaron credos, pero en general yo creo que es difícil hacerlo porque pues dónde se pone la frontera, ¿no? Lo veo mucho en los fenómenos neopaganos porque pues algunos son Asatru, o sea, creen en los dioses nórdicos, otros son Wicca, pero no se identifican mucho con Wicca, sino más con brujería y lo entienden como una onda muy distinta a lo que es Wicca, pero a final de cuentas unos comparten cosas con otros, pero no todo. Entonces, no hay como puntos muy claves en donde se pueden hacer estas líneas como fronteras, ¿no? Y si se hacen, se tiene que argumentar muy bien.
y aplica solamente si se ve el fenómeno desde este punto de vista, pero no desde este punto de vista. Pues sí, entonces no tengo una respuesta muy buena a esto. Gracias. María Adrián Castro pregunta, ¿cuál ha sido uno de los hallazgos más grandes que has tenido en la investigación de lo espiritual? Es una muy buena pregunta. Yo creo que algo muy interesante al investigar la santería en Catemaco y la cuestión del Internet fue que en el Internet se pierde la magia. Es decir, aunque los santeros, y eso también aplica curiosamente para muchos neopaganos, sí comunican muchísimo a través del Internet y tienen redes sumamente internacionales y viven cotidianamente en su teléfono, en la computadora, como cualquier otra persona, pero al momento de hacer un ritual, al momento de conectar con una deidad, un orisha, un dios, o al hablar con, no sé, seres féricos o los árboles, ahí el Internet y la cuestión de la tecnología no tiene que ver absolutamente nada. Creo que eso ha sido una cosa que destaca mucho al investigar lo espiritual. Ok, gracias. Tessa Mencheli dice que felicidades, qué interesante presentación. Graciela Sánchez Guevara te comenta, María, muy interesante tu investigación. Una pregunta, ¿cómo explicas el tipo de epistemología que descubres? El tipo de epistemología que descubro ahorita con lo de la transreligiosidad. Sí, bueno, supongo que sí sé. Bueno, yo creo que aquí, como parte de una idea de lo transdisciplinario, desde afuera lo presenté como una investigación deductiva porque partí de una teoría y luego la fue aplicando, bueno, la sinteticé en un modelo y una matriz de análisis y la apliqué a mi campo, ¿no? A mis datos empíricos. Pero yo creo que el hecho de que la transdisciplinariedad juega aquí un papel importante lo hace más complejo, literal, o sea, tanto al investigar, o sea, al interactuar con la gente, porque se toman en cuenta otras cosas, como también al trabajar con los datos recopilados, porque el simple hecho de trabajar con los niveles de realidad y con el tercero oculto, por ejemplo, le mete otra dimensión a la investigación. Ok, gracias. Ciudad Reptil pregunta, ¿también se puede tomar en cuenta síntomas, por ejemplo, cambios metabólicos, fisiológicos, ritmos cerebrales, etcétera, además de palabras para establecer categorías sobre lo espiritual? Sí, claro, ¿por qué no? Cambios metabólicos, sí, claro. Es curioso porque en las ciencias, en lo que llamé Cognitive Science of Religion, lo voy a escribir en el chat para que lo tengan. Cognitive Science of Religion. Se hace justamente esto, o sea, se trata de vincular un aspecto evolutivo del cerebro y de la percepción humana en cuanto a cuestiones de trascendencias grandes, como lo pueden ser los dioses o los sueños o todo lo que pues no se puede, digamos, captar a través de un método científico o a través de una lógica o a través de la matemática. O sea, a lo que me refiero es que se trata de vincular esa parte de las neurociencias con fenómenos religiosos que usualmente se acceden solamente a partir y a través de la experiencia. En mi trabajo hablo de la experiencia de lo sagrado como el núcleo de estas cosas religiosas o espirituales
y lo que trata de hacer ciencia cognitiva de la religión es vincular todas esas condiciones medibles del cuerpo cuando pasa ese tipo de cosa como de una experiencia religiosa. Un ejemplo muy interesante es la meditación, porque ahí observaron qué pasa con el cuerpo humano y con el cerebro, o sea, dentro del cerebro cuando la gente medita. Entonces, lo que tú mencionas como síntomas sí se toma en cuenta, pero más que nada en esta vertiente de las ciencias de la religión, según lo que yo sepa. Mariana Noa, gracias María. Mariana Noa dice, gracias por la invitación. Dulce María Castroval dice, muy interesante exposición, felicitaciones María. Preguntas, ¿cómo caracterizarías tu experiencia en la investigación con respecto a las ciencias del espíritu y qué problemáticas has encontrado en el camino? Muchas gracias por la pregunta. Mi experiencia en las ciencias del espíritu creo que ha sido muy buena en general, porque me gusta mucho trabajar esta cuestión más apegada a los individuos, pues sí. Y creo que también tiene que ver un poquito con la segunda pregunta, porque las problemáticas, o sea, los problemas, las partes que luego se ponen muy difícil, en mi opinión se dan justamente por eso, porque hay mucha subjetividad ahí y puede ser muy rica, pero también puede causar mucho caos. Ahí hay mucha emoción y mucha experiencia, entonces a veces es difícil captar todo esto y reflexionarlo, porque una investigación, en mi opinión, también tiene que ser como interesante y corta y puntual, porque si uno se extiende como en 800 páginas sobre cada cuestión pequeñita que se encuentra ahí a un nivel subjetivo, pues nadie lo va a leer jamás. Entonces, este proceso de agarrar lo que hay en este lado subjetivo y tratar de sintetizarlo, pero sin que se pierda el sentido original, eso se me ha hecho el problema más grande en este tipo de investigación. Y creo que es un problema en muchas de las ciencias del espíritu, porque pues trabajamos más con individuos que con números. Gracias María. José Luis Valencia comenta, María, muy feliz de ver tu lógica de exposición, pero me gustaría saber si has considerado que hay diferentes niveles de observador participante y que eso puede provocar una tendencia muy subjetiva del mismo observador. Sí, yo creo que ahí José Luis toca un punto muy importante, porque obviamente hay diferentes niveles de observación, ¿no? Porque uno se puede quedar, regresando a este ritual wicano que platiqué hace rato, uno se puede quedar fuera del círculo y se puede quedar ahí con su papelito escribiendo o tomando fotos y no más quedarse afuera y observar como tal. Otro nivel ya sería como formar parte del círculo y interactuar tantito con la gente. Y ya el nivel como más íntimo sería como participar al 100. O sea, luego lo llaman going native, o sea, casi volverse nativo y volverse parte de esta cultura. Y obviamente, como bien señala José Luis, en que uno se adentra más al ámbito y va haciendo como más conecte con la gente, se pierde un poco esa distancia del investigador hacia su objeto de estudio. No creo que eso sea bueno o malo, pero sí hay que reflexionar sobre él. Y pues sí, obviamente el asunto se vuelve mucho más subjetivo. Ok.
Isela Berna Lerma pregunta, ¿qué variables o condiciones podrían sugerir la elección de uno u otro método? Gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque a final de cuentas lo que importa es primero el material que tenemos o el conocimiento que tenemos. Si entramos por el lado teórico, a lo mejor va a ser lo más pertinente hacer una investigación deductiva, porque ya conocemos hipótesis, ya conocemos el estado de arte, ya sabemos cómo qué se ha hecho, entonces no más hay que aplicarlo a un caso específico que nos interese. Pero si salimos como de una problemática que sale así de la mera vida ahí afuera, o sea, fuera de lo académico, puede ser que también se puede ir este camino a través de la teoría, pero a lo mejor vale la pena considerar este caso específico y de ahí sacar como las problemáticas y las preguntas y ir como más por este camino inductivo. Pero en general yo creo que si ambos son como problemáticos porque es algo muy nuevo o no sé, que ninguno se nos hace pertinente o parece abarcar todo, se podría usar lo abductivo, ¿no? Cabe señalar aquí que lo abductivo es, bueno, se siente mucho más trabajo porque se tiene que hacer el mismo proceso de planear y de vincular cosas y de codificar y de checar, y se siente como si estuvieras haciendo como 3 tesis, una después de otra, sobre el mismo tema porque inicias de nuevo cada vez, solo que ya conoces un poquito más. Yo creo que Grounded Theory sería la opción más padre si uno trabaja en una cuestión más práctica, o sea, para solucionar un problema que tiene que ver muy de cercano con las personas que uno está investigando. O sea, las variables creo que son, por un lado, qué es lo que tienes a la mano, o sea, a qué tienes acceso, y por otro, a dónde quieres ir. Y ahí creo que, pues ya, según tú vas viendo como de dónde partes y a dónde vas, ya el proceso como que se va quedando como un rompecabezas, ¿no? Si tienes las partes y las vas juntando, a lo mejor ya la ruta va quedando más clara. Gracias. Alejandro Arana te comenta, felicidades María, muy interesante tu exposición. Fernando Zamora Águila comenta también, excelente exposición, rigurosa y muy clara. Por lo demás, yo no tenía ningún conocimiento sobre el fenómeno llamado neopaganismo. ¿Has encontrado diferencias entre el neopaganismo en México y el neopaganismo en Europa? ¿El neopaganismo en México tiene alguna influencia o relación con la religión originaria de Mesoamérica? Sí, y sí. Tiene muchas diferencias, específicamente en comparación con lo que pasa en Europa. Por ejemplo, lo que yo he notado es que le falta por completo la dimensión política en relación con los neonazis y la política derecha. Por el otro lado, sí se mete por lo mínimo en la parte de la brujería tradicional, mucho de los fenómenos, bueno, mucho en general de lo que hay de religiosidad indígena mexicana, o sea, hasta se trabaja con deidades maya, con aluches, con duendes, con, no sé, o sea, con los panteones del continente mesoamericano. Y también, y eso es muy curioso, se trabaja con cuestiones de santería, por ejemplo,
o de Hoodoo Magic, que se da como un sincretismo entre lo católico y lo africano que vino a las Américas por los esclavos. Entonces no solamente es como esa influencia de las religiones indígenas mexicanas o mexicas, sino también las religiones que se han dado en la tierra mexicana, pero después, ¿no? O sea, en tiempos ya de colonialización, perdón. Ok, dice Hugo Ángulo Fuentes. María, soy Hugo. La noción de lo trascendental o del desarrollo humano a partir de la religión, ¿cómo sugieres que se estudie? Incluso, ¿cómo consideras estudiar asuntos más subjetivos como por ejemplo el fanatismo? Bueno, esa es una pregunta muy buena y creo que no hay una respuesta simple porque son fenómenos muy complejos. En cuanto a lo trascendental, no sé a qué te refieres exactamente porque hay muchos campos en los que se menciona la idea trascendental, pero como cualquier fenómeno que tiene que ver con esta dimensión de lo sagrado o de lo religioso o digamos lo intangible, a lo mejor hay las hermenéuticas que pueden ser como algo que trabaja la ontología o estas partes más de la experiencia, pero pues, obviamente aquí no hablamos de ideas teóricas. Y la otra idea es pues justamente algo que trate de hacer yo al trabajar con los neopaganos, porque hice el modelo de la transreligiosidad justamente enfocado en lo sagrado y estas cuestiones de lo trascendente, y lo traté de captar a través de 4 nodos principales que son la creencia, la práctica, la experiencia y la interacción. Y entre estos nodos traté de abrir campos cognitivos o campos que dan cuenta de aspectos distintos de estas transreligiosidades. Y estas son, a final de cuentas, las categorías que usé para platicar con los neopaganos. Uno es el simbolismo, por ejemplo, otros son las fuentes de información, otras son las deidades. Entonces lo traté de captar a través de varios conceptos que se acercan a esta cuestión de lo sagrado. Pero es importante que este solo es como un acercamiento y este es de la transdisciplinariedad. Entonces yo creo que puede haber métodos mucho más, digamos, válidos, o no válidos, pero viables en cuanto a estas cuestiones, solamente que pues hay que elegir uno y yo me fui por este rumbo. Gracias. Carolina Robles comenta, interesante presentación, María, ha sido muy didáctica. ¿Cómo te ha funcionado la bola de nieve en el trabajo de investigación? Por ejemplo, para cartografiar las prácticas o la calidad de información, o en términos de saturación de información, o en el sesgo de la red de tus informantes. Bueno, la bola de nieve, si soy honesta, no me gusta mucho porque conlleva estas dependencias de los gatekeepers, o sea, de las personas que te dan acceso al campo. Sería mucho más, digamos, fácil y cómodo poder elegir entre más gente y decir, bueno, lo hago de manera aleatoria, ¿no? Porque queda más válido a primera vista, pero me ha funcionado y punto. O sea, es como la única manera que para mí que tuve para entrar al campo, o sea, para hacer contacto con la gente, porque no conocía a mucha gente y los que están en internet, o sea, los que están muy visibles, luego si tú escribes un mensaje y dices, bueno, soy investigadora, estoy trabajando sobre este tema y bla, o no te responden o te dicen, pues sí,
pero jamás te dan una entrevista. Entonces, te quedas hasta cierto punto dependiente de tus gatekeepers y esa es una condición pues, incómoda, ¿no? Porque las personas que ellos te dicen o los tienes que preguntar o los tienes que preguntar, ¿no? O sea, no tienes otros. Ya más adelante en la investigación, sí tuve una red de gente que también se conocían o a lo mejor conocían la organización de los demás. Entonces ya se volvió un poco más cómodo trabajar con la gente de manera más independiente porque hay esa problemática de seguir un linaje y tomar este linaje o este grupo de gente como si fuera la totalidad de todo este ámbito, pero no lo es. O sea, ellos a lo mejor, como todos se conocen y se recomiendan, representan como un tipo del fenómeno del que estoy investigando, pero no tiene nada que ver con los demás que a lo mejor nunca tuve acceso, nunca los pregunté. Entonces sí me ha funcionado, pero hay que usarlo con muchísimo cuidado y hay que tratar de encontrar más fuentes que solamente una. O sea, hay que trabajar con más que un gatekeeper, si se puede, y entrevistar gente que no está vinculada entre sí o está vinculada, pero de una manera muy floja, sino muy íntima. Bien, yo voy a continuar ahora. Tiberio dice, María, en la medida de que avanza tu investigación, la siento más sólida, pero sobre todo percibo mayor claridad en tu forma de exponerla. Felicidades. Y luego Ismael Vargas pregunta, hola María, ¿cómo se evalúa un método abductivo o grounded theory en el trabajo de investigación? Muchas gracias. Y en cuanto a la pregunta de Ismael, ¿cómo se evalúa un método abductivo? ¿A qué te refieres? Espero que todavía estás aquí. Digamos, considero que podría ser, a ver, no sé si por ahí esté Ismael todavía. Sí, aquí estoy. Muy bien, Ismael, sí. Sí, mi pregunta va en función de, a partir de esta serie de pasos que nos das sobre cómo llevarla a cabo, de qué manera puedes decir o confiar en la veracidad de este método que estás llevando a cabo, para que los demás o los otros investigadores que están retomando pues el tema o el objeto de estudio puedan sentirse seguros de que la manera en que lo hiciste es viable, ¿no? Es confiable. Ya entiendo. Es básicamente como los elementos de este tipo de investigación son los mismos que también se realizan, por ejemplo, en una investigación deductiva, cualitativa, son exactamente los mismos. O sea, los criterios de calidad y de veracidad y también de poderlo reproducir bajo las mismas circunstancias, pues también aplican para métodos abductivos. Solo que yo creo que la capa que se le agrega es esa de la reflexión y también de explicar exactamente y argumentar a través de las teorías cómo se llega a categorizar, o sea, cómo se llega a ese tipo de codificación. Es mucho más fácil cuando lo trabajamos desde una teoría, o sea, a partir de un método deductivo, porque ya tenemos las categorías, no más los tenemos que aplicar al fenómeno y en sí se quedan válidas, ¿no? Porque es a lo mejor algo del estado de arte o de una teoría que estamos argumentando ya anteriormente. En caso del método abductivo pasa exactamente lo mismo, o sea, la parte teórica se argumenta justamente a través de la teoría, ¿no? Y no se queda sin reflexionar, o sea, si yo retomo Religión Verde de Taylor, pues obviamente tengo que hacer el mismo trabajo teórico
que haría con esta teoría como parte de un estado de arte al inicio de una investigación deductiva o al final de una investigación inductiva. Los criterios son, bueno, yo creo que son exactamente los mismos. Gracias, María. Gracias. Gracias, Ismael, también. Bueno, Graciela te manda felicidades. También José Luis te felicita mucho, te mando abrazos. Diana, pues comenta que muchas gracias por tu exposición y que ojalá en otro momento la puedas compartir con el grupo del doctorado. A Ceri Rodríguez, saludos desde Tegucigalpa, Honduras, excelente exposición, felicidades. Edith Franco, hola, felicidades, una exposición interesante y muy clarificante en algunos puntos. Mi pregunta es, si utilizaste la Grounded Theory para tu tesis, esa es la pregunta. La segunda es si esta técnica es mejor que las tradicionales según tu experiencia. La tercera, ¿por qué te llamó la atención este tema? Bueno, primero, muchas gracias específicamente a José Luis y a Graciela. Saludos. Y pues en cuanto a las preguntas de Edith, primero, Grounded Theory no creo que sea mejor. O sea, creo que es mejor en algunas, bueno, digamos en algunos casos, donde lo deductivo se queda demasiado teórico y lo inductivo se queda demasiado enfocado en los datos empíricos. Y yo creo que es, en mi experiencia, el mejor método cuando se trabaja en un campo muy pluralista, o sea, cuando hay, digamos, un caos y no sabemos cómo por dónde agarrar el asunto. ¿Qué más? Sobre si, el por qué esta técnica es mejor que las tradicionales según tu experiencia. Bueno, pues más o menos contestaste ya Sí. la misma, ¿no? ¿Y por qué te llamó la atención el tema? Supongo que el del neopaganismo. Sí, bueno, yo he trabajado sobre neopaganismo en Alemania ya hace muchos años y me quedé yo muy interesada en esta onda de las religiones y religiosidades alternativas. Es decir, todo lo que tiene que ver con este asunto de la magia, de los espíritus, como esa idea más enfocada en la naturaleza, y también en los procesos de transnacionalidad, o sea, cuando hay un fenómeno que nace en alguna parte y tiene ahí como su desarrollo local y por alguna razón se da luego en otra parte del mundo muy distinta. Por ejemplo, hay la Umbanda, que es una religión afroamericana de Brasil, y de repente apareció en Suiza, ¿no? En un pueblo ahí en las montañas en Suiza había gente que practicaba ritos de incorporación de dioses africanos, pero en Suiza, ¿no? Hablaban portugués, todo, y bueno, a mí se me hacía una cosa muy interesante y dije, ¿y por qué esa gente hace esas cosas? ¿Cómo de esa misma manera llegan mexicanos contemporáneos a creer en dioses nórdicos? ¿O cómo es que hoy en día la gente se regresa a una idea de la magia y cómo la adapta a su mundo cotidiano? Y entonces, porque eso me dio mucha curiosidad, llegué al neopaganismo, que incorpora casi todos estos elementos que a mí me llaman la atención. Gracias, María. Y luego Adrián Castro pregunta, ¿cuál sería tu acercamiento para estudiar algo que no se encuentra en este nivel de realidad, como el desprendimiento del alma o los viajes astrales? Pues es justamente parte de esa cuestión que comenté, que yo le di el nombre lo sagrado, ¿no? Y lo ubiqué justamente en su función del tercer oculto, si hablamos en términos transdisciplinarios, es decir, se encuentra como entre los niveles de realidad
Y es por eso que el acercamiento se hace como de manera tan distinta, o sea, no hay como un acceso, sino hay varias perspectivas. Y pues a final de cuentas lo que nosotros podemos hacer como investigadores es usar el lenguaje, o sea, diferentes tipos de lenguajes, también los visuales, por ejemplo, para acercarnos. Y el desprendimiento del alma o los viajes astrales, yo creo que se encuentran justamente en esta dimensión. Y cuando estudiamos, por ejemplo, fenómenos de chamanismo o de los medium que trabajan y comunican con los espíritus, ahí encontramos esta dimensión. Pero para esta gente es una experiencia que pueden a lo mejor expresar o explicar de manera lingüística. Entonces, ahí, bueno, mi punto de vista es que se acerca a través del lenguaje, a través de una investigación cualitativa a lo mejor. Y ahí se trata de como sacar esta idea de cómo funciona, ¿no? Y se trata de vincular este nivel intangible con lo que pasa en el mundo tangible. Pero seguramente es un proceso sumamente difícil, como lo hemos notado también ayer en el seminario del doctorado, porque pues sí, luego se agarra esta parte lingüística que te dan los entrevistados acerca de este tipo de fenómenos y pues, ¿qué haces con ellos, no? ¿Cómo trabajas con esta subjetividad? Pero entonces, pues no creo que haya un método o un acercamiento que es el más correcto, pero pues hay que tratar de acercarse a través de lo lingüístico y de métodos que abarquen pues, los elementos posibles, los más elementos posibles que tienen que ver con esto, pero aterrizados en el mundo real o en prácticas o en lo lingüístico. Que finalmente habría que señalar que en tu trabajo no está el validar o no este tipo de experiencias, sino más bien dar cuenta, Sí. ¿no?, de este tipo de vivencias de alguien y que tú tratas de asociarlo con cierto modo de comprender lo sagrado, ¿verdad, María? Exactamente. Y pues de como comprenderlo como parte de una cosmovisión que tiene como gran parte o digamos un nivel de realidad que no está en lo material y no está en lo tangible. Pues muy bien, Dulce María Vivanco te felicita y Edith Franco pues te da las gracias y que es muy interesante. Y pues con esto me parece que cerraríamos el día de hoy en nuestra charla que nos ofrece María. Y bueno, no quiero dejar pasar el momento para pues señalar que tenemos nosotros una constancia para poder pues compartirla contigo, mi estimada María. Muchas gracias. Dice reconocimiento a la maestra María Papenfuss por su conferencia magistral, epistemologías en las ciencias del espíritu. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, maestra, y recordándoles que la próxima semana tendremos la participación del doctor Víctor Fernando Zamora con una conferencia en torno al conocimiento, arte y diseño. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, María, y nos vemos la próxima semana. Pues muchas gracias y pues sí, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Carolina te dice gracias, María.